Te perdono, pero no olvido. No sé si en algún momento de tu vida dijiste esto o también has escuchado que te lo han dicho a ti. De alguna manera el perdón es algo que no nos gusta. Y me imagino que a Pedro, en los tiempos de Jesús, al hacerle esta pregunta, oiga, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a una persona que me ha lastimado? ¿Hasta 7? Bueno, el día de hoy, en esta batalla, te presentaré algunas de las herramientas útiles para poder perdonar a alguien o a aquellas personas que te lastimaron en su momento. Si tú quieres evitar el perdón, déjame decirte que será imposible, ya que en nuestra vida diaria habrá muchas personas, por malas decisiones, eh, que te van a lastimar. Va a haber altas y bajas, decepción y dolor. 70 veces 7 es un modelo en el que tú y yo debemos de aprender. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. Para iniciar con este tema, te invito a que abras tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 18, que está ubicado en el Nuevo Testamento, capítulo 18, versículo 21 al 22. Y vamos a ver lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo creo que cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7? Pensando, por así decirlo, en un número alto en sí mismo, ¿no? Pero me imagino la reacción de Pedro cuando Jesús le dio la respuesta y el conflicto que causó en su corazón. No es ni 7, Pedro, ni 10, ni 20. No se trata de cuántas veces tienes que perdonar a alguien, sino en tener una vida de perdón. Escúchate bien. No se trata de cuántas veces debes de perdonar a alguien, sino en que tú tengas una vida de perdón. Y hay que reconocer que perdonar no es fácil. Pero por otra parte, nos encanta que nos pidan perdón, ¿verdad? Hay que reconocer que cuando esa persona acepta que la regó y se humilla a nosotros, algunos decimos, sí, dame más, ruega más, humíllate más, discúlpate más porque no te escuché bien, tengo cerilla en los oídos. Nuestro orgullo a veces, aunque suene muy gracioso, nuestro orgullo a veces sale a todo lo que da. Pero cuando es al revés, cuando nosotros le tenemos que pedir perdón a alguien, ay, como que no nos gusta. Odiamos perdonar. No nos gusta el querer decir te perdono. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no nos gusta? La respuesta es un poco egoísta, pero es así. Porque queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Queremos vengarnos. Queremos desquitarnos. Hacer lo que esa persona nos hizo, ojo por ojo y diente por diente. Desearle mal a esa persona. Hay que reconocer que cumplir el mandamiento de perdonar no es tan fácil para nuestra carne. Sin embargo, Dios nos llama a tener ese estilo de vida, del perdón. Y es un principio bíblico. La Biblia de hecho narra esa maravillosa historia del perdón desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús, como tú bien sabes, es el centro del perdón mismo de Dios hacia el hombre. Y es a través de Jesús que Dios te perdona a ti y a mí. Y quiero que por favor abras tu Biblia en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Y vamos a ver lo que dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su carne, el perdón de pecados. Es importante porque Jesús es el medio por el cual el Padre nos perdona. Pero Dios no solo nos perdona, sino que también no nos toma en cuenta nuestro pecado. Y Él nos perdona. Y aunque todo lo sabe, o sea, no creas que se le olvida el pecado así porque sí. No, Él lo sabe. Conociendo nuestro pecado, Él decide, Él decide no tener esas facturas al momento en que nosotros acudamos a pedirle perdón. ¿No te ha pasado que hay veces que llevas una vida perfecta como creyente?
tienes una vida sumamente increíble, oras, lees, no le haces daño a nadie, acabaste tu tarea, hiciste tus responsabilidades. No, hombre, es una semana, un mes sumamente increíble, pero ¿qué crees? Vuelves a caer. Y es ahí donde en el corazón tuyo genera un conflicto. Y en donde el Espíritu Santo, en tu espíritu interior te dice, hiciste mal, tienes que acudir a papá. Y cuando dice el Espíritu tienes que acudir a papá, es como, no, no quiero porque, pues es que soy muy hipócrita, no porque, o sea, sé que me va a perdonar, pero no es justo que Dios me perdone porque yo me he pasado de lanza, yo he tomado muchas malas decisiones, no entiendo. Pero ¿qué crees? Cuando nosotros acudimos al perdón de Dios, nosotros pensamos que el perdón de Dios es como el que tú y yo damos, o como el que alguien más nos da a nosotros, o sea, un perdón con condición. Y debemos de comprender que el perdón de Dios no es así. ¿Pero por qué? Porque el perdón de Dios es mucho más alto que cualquier perdón. El corazón de Dios es mucho más alto que cualquier corazón. No podemos comparar nuestro corazón con el corazón de Dios porque, digo, cariñosamente, el corazón de Dios es el corazón de un pollito. O sea, es increíble su corazón. Y como bien te lo dije, Él decide al momento de que nosotros caigamos por algún pecado, por alguna falta, Él decide no tomarnos en cuenta eso. Sí, que reconozcamos que la regamos, que nos arrepintamos, pero Él no decide siempre tomar esas facturas al momento en que nosotros decidimos acudir a Él a que nos perdone. Un ejemplo podría ser, es de que tú llevas 25 años, 30, 10, 5, un año en la vida como creyente y fallas, ¿no? Y, y después acudes a Dios y imagínate que Dios te dijera, oye, pero ¿sí te acuerdas cuando te robaste el chicle en la primaria? ¿Sí te acuerdas cuando le pegaste tu moco a esta persona, por un ejemplo de otra travesura de niño, en el cabello de tu amiga? ¿Sí te acuerdas cuando le mentiste a tu papá? ¿Sí te acuerdas cuando le mentiste a tu mamá? ¿Cuando hiciste esto, aquello? No, Dios no es así, ¿verdad? A pesar de que Él sabe lo que hicimos, Dios no es así, porque Dios decide restaurar nuestro corazón conforme a nuestra marcha con Él. Él decide trabajar con nosotros para que obviamente nosotros eh, aprendamos a perdonar. Así como Él nos ha perdonado muchas veces, muchas faltas y faltas peores, ¿verdad? Que nosotros apliquemos ese perdón en nuestro día a día y que tengamos una vida de perdón. Él nos perdona y aunque todo lo sabe, conociendo nuestro pecado interior, Él decide no tener esas facturas, como te recalco, decide olvidarlas. ¿Y cómo te puedo asegurar eso? Está, de hecho, bíblicamente en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8, versículo 12. Y vamos a ver lo que dice. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. Un ejemplo. Otro ejemplo lo puedes encontrar en Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías 45, capítulo 40, perdón, Isaías 43, capítulo 43, versículo 25. Y dice lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones, entre paréntesis, tus pecados, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es increíble, ¿no? Cómo Dios te afirma el que Él, por sí mismo, por amor también de ti, decide no recordar tus pecados y perdonarte. Pero lo complicado es que así como Dios nos perdona y nos da el perdón, Él espera que tú y yo podamos perdonar a los demás. Y eso, ¿cómo te lo puedo asegurar? Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Efesios, que está igual en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, Efesios 4 versículo 32. Vamos a ver lo que dice. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Después de que perdono, la pregunta es, ¿cuántas veces debo de perdonar a esa persona? Y Jesús narra la siguiente historia para que, momentos después de que Pedro le hiciera esa pregunta. Y, y dijo, bueno, yo creo que si Pedro tiene esta duda y piensan que hasta 7 veces deben de perdonar a su hermano, bueno, les voy a poner una historia. Y tomó esa pregunta de Pedro para que en general con sus demás discípulos les enseñara la importancia del perdonar y que comprendieran la profundidad del perdón. Y quiero que te imagines en tu mente, por favor, esta historia que te voy a leer. Ahora sí que espero que dejes de hacer lo que estés haciendo, cierra tus ojos y visualiza esta historia que Jesús le dijo a sus discípulos para que ellos comprendieran el perdón. Está esta historia en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 34. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Curiosamente lo mismo que él le dijo al rey, ¿verdad? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Una historia fuerte, ¿verdad? Y, y el perdón de la cruz no es exclusivo para nosotros. Dios nos da el perdón para que nosotros podamos perdonar a sí mismo con ese perdón de Dios a los demás. Dios nos da el perdón para que nosotros por igual perdonemos con ese mismo principio en el que Dios nos dio. Este mismo principio del siervo, el mismo siervo no lo entendió, porque el siervo creyó que la gracia era para él, solo para él, privada. El perdón, mi Señor, me dio el perdón a mí. No tengo que yo perdonar a los demás, sino a mí me lo dio. Se lo quiso privar de forma egoísta. Pero cuando tuvo que darla, cuando ya recibió el perdón y él tuvo que dar ese perdón, cuando tuvo que mostrar esa misma misericordia como se la mostraron a él, cayó en egoísmo y en orgullo. Y esto le generó grandes consecuencias. Y en el campo de batalla de nuestra vida diaria, habrá muchas personas que te van a lastimar. Eso es un hecho, ¿eh? Que te traicionarán, que te apuñalarán por la espalda, casi casi. Eso es un hecho. Puede ser tu propia familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos o hermanos. Pero hoy te vengo a dar alguna de las armas por las cuales puedes librar esas batallas en tus próximos conflictos. Hoy vamos a contestar algunas de las preguntas que con mayor frecuencia rodean al perdón. Y la más popular, ¿cómo puedo aprender a perdonar? Ajá. La primera pregunta para contestar es, ¿por qué debo de perdonar? Pues porque es un mandato de Dios, es un mandamiento dictado por Dios.
¿Y cómo te lo puedo decir? Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Marcos, que está en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Eso es increíble, ¿no? Perdonándoos, hay que perdonarnos en obediencia, no porque estemos con ganas de perdonar, sino en obediencia. Es decir, yo persona, decido perdonar porque quiero hacer lo que Dios me pide. Porque entiendo que si Dios me lo está pidiendo, es porque quiere cuidar mi corazón. Dios sabe que si no perdono, la amargura entra a mi vida y mi corazón también. De hecho, mi corazón puede salir más lastimado de lo que ya está si no perdonas. Te abrirás la puerta hacia esa amargura. ¿Y cómo te puedo decir eso? Por favor, en Hebreos, está igual en el Nuevo Testamento, ve en Hebreos capítulo 12, versículo 15, y mire lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sé si recuerdas en los estudios pasados que te decía que tu ejército privado, tu armería era como una legión espartana, en donde, como tú sabes, en las películas y también en la vida real, si una defensa está mal posicionada, no cumple con los requisitos, no es fuerte, no tiene ese escudo de la fe para resistir, el enemigo puede entrar en esa brecha y puede pues matar a todo tu ejército, ¿no? Lo mismo puede pasar también en el área, en el área de perdonar a alguien. Si imagínate que esta armería espartana es tu vida, ¿no? Y es el perdón que tú debes de dar. Si hay alguien en ese ejército espartano, que pueden ser las personas que estás perdonando, hay alguien que no perdonaste de forma completa, ese puede ser el eslabón débil de tu ejército y puede traer como consecuencia, pues, un desequilibrio en toda tu armería. Así deberías de ver ese perdón. Otra de la pregunta más frecuente que una persona se hace: ¿a quién debo de perdonar? Y bueno, pues debes de perdonar a ese otro. ¿Cómo que a ese otro, Jesús? Quiero que en estos momentos tú te imagines a ese otro. Puede ser cualquier persona, una persona que te lastimó, que pasó un límite literalmente en tu vida. Puede ser tu papá, tu mamá, tu jefe, puede ser incluso alguien del pasado, alguien del presente. El otro también puede representar una entidad, una enfermedad incluso, un trabajo, una escuela. Es decir, es fundamental que identifiques, tú persona que me estás escuchando, a ese otro. ¿Y qué es lo que hace ese otro? Pues básicamente, ese otro está evitando que tú disfrutes tu vida. Y tú me dirás, ¿cómo una persona en la cual yo he decidido, pues, que me valga un cacahuate, ¿verdad? ¿Cómo una persona que que yo decidí aislar en mi vida, me puede conflictuar en mi día a día o en mis batallas? Bueno, sencillamente porque tú no diste ese paso de perdonar. Tú decidiste aislarte, tú decidiste arreglar las cuentas por tu manera, tú decidiste aplicar por justicia propia tu aparente perdón, cuando en tu corazón sabe que no lo hiciste con la mejor intención, ¿no? ¿Y cómo te puedo decir que el otro puede influenciar tu vida mal? Porque puedes estar en un momento increíble, puedes estar en un lapsus en tu vida en donde te gusta estar y de repente, ¿qué crees? Aparece el otro y arruina tu vida. Puedes estar literalmente en la alabanza, cantándole a Dios y chin, viene a tu mente el otro. Puedes estar orando, puedes estar en tu oración del día con día, agradeciéndole a Dios y chin, aparece el otro. Puedes estar literalmente en un evento familiar, puedes estar incluso viendo las redes sociales y chin, en tu feed aparece el otro.
Entonces, es importante que tú identifiques quién es el otro. Puede ser, como te digo, una persona o incluso puede ser eh, una pandemia. ¿Por qué te digo el otro? Porque tristemente esta pandemia se llevó a seres queridos. Y a veces el otro puede ser ese motivo por el cual se llevó a tu ser querido, en el cual tú dices, te odio, pandemia, te odio, virus, porque tú te llevaste a mi familiar, porque tú trajiste como consecuencia esto en la salud de alguien. Y es momento de que también, aunque suene muy ilógico, pero créeme que no es ilógico, tú debas también de perdonar a ese otro. Puede ser tu trabajo, puede ser tu jefe, puede ser una amiga del trabajo que maquinó un plan para quitarte del puesto. ¿Qué pasa? Sí pasa. Em, Tú tienes que identificar a ese otro. ¿Por qué? Porque ese otro, si tú no lo llegas a perdonar, muy difícilmente se va a ir en tu vida. En el sentido en el cual ese granito, ese cargo de conciencia te va a decir, no has perdonado bien, tienes que perdonar y pues va a ser un desgaste, tanto para ti como para tu vida. La otra pregunta es una pregunta que también es válida y es muy importante, y es, ¿el perdón implica la restauración del todo? Entre paréntesis, actuar como si nada. Y no, ¿eh? La respuesta es no. Hay muchos ejemplos que van a contestar esta pregunta. Ejemplos más o menos como estos. ¿Cómo puedo perdonar a aquella persona que me violó? Que se acostó con mi esposo o con mi esposa. ¿Cómo puedo perdonar a esa persona que mintió en mis narices? Que me mintió en mis narices. ¿Cómo puedo perdonar a esa persona que me separó de mi amigo o de mi amiga? ¿Cómo puedo perdonar a esa persona que se refirió a mí como una persona pésima? El perdón no implica que tú vuelvas a ser amigo de esa persona. Eso es algo vital que quiero que tú entiendas y que no se malinterprete, porque ahorita te voy a dar el motivo. El perdón no implica que tú te vuelvas el mejor amigo de esa persona nuevamente, o que actúes como si nada, pues. Dios en muchas circunstancias también no nos va a pedir que al perdonar eso implique la restauración completa de la relación, o que actúes como si nada. No. De hecho, muchas veces es a través, de hecho, muchas veces es a través de Dios, a través del perdón que Dios nos da, coloca Él mismo el límite, donde dice, ok, ya perdonaste, ahora eres libre. Obviamente, para las personas que son cercanas como familia, personas del trabajo, de tu iglesia, puede ser, tenemos que vivir en una vida de perdón. Porque justamente en esos rubros, pues estamos trabajando en nuestra relación personal. Pero ojo, hay veces que el enemigo puede decirte, Dios es malo porque Dios te pide perdonar y tener cercanía con esa persona que te lastimó. El diablo puede maquinar eso en tu mente, pero créeme, esa mentira, si tú la crees, te puede, pues la peor decisión, puedes darle la razón al diablo y alejarte de Dios. En resumen, Jesús, ¿debo de perdonar a cualquier persona? Sí. ¿Debo de perdonar cualquier cosa que me hizo? Sí. ¿Eso me involucra el volver a ser amigo de esa persona? No, no necesariamente. Eso Dios lo va a poner en tu corazón. Él va a poner los límites o en este caso también va a decirte, ¿sabes qué la regó? Pero pues sigue siendo su amiga, ¿no? Pero, o su amigo. Pero digamos que eso Dios lo pone, lo trabaja conforme el perdón. Lo que Dios le interesa, antes que todo, es de que tú procedas al arrepentimiento y procedas a ese perdón hacia esa persona. Lo único que Él quiere es que tú aprendas a perdonar. No te pide obligatoriamente ser amigo de una persona que te violó, ¿verdad? Obviamente, no te pide también ser amigo de esa persona que se acostó con tu esposo, con tu esposa, etcétera. Obviamente no te pide eso, pero lo que sí te pide es perdonar. ¿Por qué? Porque ese otro va a causarte un terrible dolor de jaqueca a lo largo de tu vida. La otra pregunta frecuente en relación al perdón y a esta batalla que sí o sí
vamos a sufrir tú y yo a lo largo de nuestra vida es cuando perdono. Y pues perdono cuando con mis propias decisiones me hice daño. Es decir, si soy consciente que tengo rabia, que me siento culpable, en ese momento tú debes de perdonarte a ti. Cada vez que tengas una herida, en ese momento que tú te sientes solo, vacío, hueco, tú también te debes de perdonar. Las veces que sean necesarias para cuidar tu corazón. ¿Por qué? Porque te voy a mostrar un versículo. Está en Proverbios 4:23, está en el Antiguo Testamento. Es un versículo que la verdad desde mi perspectiva es muy bonito. Ojalá te guste y también este, lo atesores en tu vida. Y dice, es Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo también generalmente eh, es ocupado solamente para los jóvenes, cuando tratan de encontrar a su pareja ideal, ¿no? En donde te dicen, pues no te juntes con él, no te conviene, ella no te conviene, no le da gloria a Dios, te va a alejar de Dios. Este versículo generalmente lo ocupan para eso, pues para guardar el corazón, ¿no? Pero ¿qué crees? También este versículo sirve para cuidar tu corazón de muchas cosas, no solamente de una relación. También te pide que cuides tu corazón al no querer perdonar. Porque el que tú no perdones causa una enfermedad en tu corazón y como lo habíamos dicho, deja entrar la amargura en tu vida. Hay algunas heridas que el tiempo tristemente no las cura, porque el tiempo a veces no cicatriza. Y es lo que muchas personas a veces lo aplican, ¿no? Bueno, el tiempo va a curar esta herida. Deja que pase el tiempo y sabré cómo perdonar. Pero hay muchas veces, y te lo digo con toda honestidad, en donde el tiempo juega en tu contra, no a tu favor. Y lo que ocasiona es de que no tengas una relación buena, ni con Dios, ni contigo en tu vida. Lo que provoca que te genere esa herida que, que ni el tiempo puede curar. Otra de las preguntas frecuentes es, ¿qué pasa si no perdono? Para esta pregunta tenemos que retomar esa historia que te acabo de leer del rey y su consiervo, ¿vale? Y en Mateo 18:34, nuevamente lo vamos a leer, solamente el Mateo 18:34, retomando esa historia, dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Lo más delicado de la falta de perdón es que le abre la puerta al enemigo. En el momento en el que tú alimentes la amargura de tu corazón, emocionalmente y espiritualmente tú le estás dando el derecho al verdugo sobre tu vida. Ojo, por tu decisión dejas que el enemigo entre en tu mente y tu corazón con él. El verdugo que te ata son esos cuestionamientos como ¿por qué yo? ¿Por qué debo de perdonarlo yo? ¿Por qué no es justo perdonarlo por lo que me hizo? ¿Por qué yo tengo que pedir perdón primero? ¿Por qué debo de hacerlo? No sé si te sentiste identificado con esas frases, pero así como en esa línea espartana, tú puedes permitir poquita amargura, poquito rencor, poquito odio, poquita soberbia y tristemente, amiga o amigo, tu línea espartana, tu ejército perfecto, va a tener muchos puntos débiles. Y en vez de que tú reclames victoria, serás partícipe de una cruel derrota por parte del enemigo. ¿Y sabes por qué te puedes sentir identificado con estas frases? Porque, bueno, es porque has dejado trabajar mucho al verdugo en tu vida. En estos días, en estos meses o en estos años, has dejado trabajar mucho al verdugo por no perdonar al otro.
Has dejado que el verdugo haya maquinado muchos pensamientos como los cuales fueron el por qué yo debo de perdonar, no es justo. Has dejado trabajar mucho al verdugo en tu vida. Y tienes que aprender a ver las consecuencias que trajo el verdugo en tu vida al no perdonar a ese otro. Imagínate que tú estás en el centro. Estás en el centro de un cuarto oscuro y un chico o un hombre tapado así tal cual de todo negro con un cartel que dice el otro representa a esa persona en tu vida. Y el verdugo se está acercando lentamente a ti. Tú estás al lado de esa persona que es el otro. Y el otro lo que hace es arruinar tu día, arruinar tu vida con Cristo, deteriora tu forma de vivir, porque siempre lo piensas, siempre lo cuestionas, lo odias, tienes malos pensamientos contra él, etcétera. Y el verdugo lo que hace es atar tu mano con la mano del otro, tu cuello con la mano del otro, tu pie con la mano del otro. Y lo que hace son las ataduras, por las cuales metafóricamente, obviamente, no te permite separarte del otro. Pero no es por culpa del verdugo, es por culpa tuya, por creer las mentiras que el verdugo, en este caso tú mismo, te estás haciendo. Así, así de mal juega el enemigo. Pero aquí Jesús juega un papel muy importante, porque cuando tú decides orar y entregarle a ese otro, a Cristo, cuando decides entregarle al verdugo y cuando decides renunciar a esa amargura de tu corazón a Cristo, cambia todo. Porque como tú lo has leído, a través de Jesús, Dios nos hace libres. Y la verdad nos hará libres, no sé si recuerdas eso. Y en ese momento, el otro se va. Sueltas el control de tu conflicto con el otro y con el verdugo, y el enemigo deja de tener derecho sobre tu vida. Y suelta la siguiente pregunta. ¿A qué estás atado tú? ¿Qué verdugo está reinando sobre tu vida? Tu persona que me estás escuchando. Y la última pregunta, y quizás la que muchos están esperando. ¿Cómo puedo perdonar? Y estos son algunos tips, bíblicamente obviamente, que te podemos decir para poder perdonar a alguien. 1. Necesitas identificar en primer lugar quién es el otro en tu vida y reconocer que esa herida que has dejado crecer te está está evitando que tengas una relación correcta con Dios, te está ahogando, te está haciéndote sentir mal. Y tienes que decidir en tu sentir, orar y confesárselo a Dios. Eso es como primer punto. Como segundo punto, necesitas tener el perdón que solo Dios da. Decirle, Dios, yo quiero perdonar a ese otro, así como tú me has perdonado infinidad de veces a mí. Y dejar de estar atado de una vez por todas por esa amargura y por ese orgullo que tú cargas al querer batallar con el otro y con ese verdugo. Número 3. Necesitas entregar tu orgullo, tu amargura, el verdugo y al otro a Cristo. ¿Cuántas veces has intentado por tu propia cuenta perdonar y no lo logras? ¿Cuántas veces has intentado con una fórmula de casi aplicar la ley del hielo, de estar seria, de estar serio, y nomás no te resulta? Bueno, es porque no lo harás tú sola o tú solo. Lo puedes llegar a perdonar a alguien solamente viene de aquella persona maestra en dar el perdón, que es Dios, es Cristo. Número 4, y el más importante, necesitas confesar tu pecado. ¡Ah, caray! ¿Por qué el pecado, Jesús? ¿Por qué yo peco?
Porque detrás de ese conflicto que tú tienes con el otro, hay malos pensamientos contra esa persona. Todo eso que tú has pensado o has dicho es pecado. ¿Y cómo te puedes decir que tú puedes llegar a ese pecado, por así decirlo, a pecar, al no dar perdón, cuando tú le deseas mal a alguien? Cuando tú ves que le pasa mal a ese otro y tú dices que bueno, al fin obtienes lo que te mereces. O llegas a enterarte de que el otro pasó por alguna situación y tú dijiste qué bueno y eso que te pasara eso y más. O simplemente solamente ves al otro con ganas de odiarlo y dices, ojalá te atropelle a alguien. O sea, bueno, hay algunas personas que hasta lo dicen con burla, ¿no? Pero es muy fuerte, porque son pensamientos en contra, deseándole mal por mal a una persona. Entonces, cuando tú entres en ese proceso de perdón, tú necesitas decir, Señor, ahora soy yo quien debo de rendir cuentas contigo y aceptar que también estuve equivocado o equivocada al tener ese tipo de pensamientos. Y en ese momento, persona que me estás escuchando, en ese momento estoy seguro que tú ganarás esa batalla. Ganarás esa batalla contra el otro, contra el enemigo que se asoma en aquel horizonte y reclamarás esa victoria en tu vida. Pero te recalco, todo todo se rige en base a tu decisión. Dios no te va a obligar. Tú por tu cuenta debes de aceptar que ese otro está impidiendo una relación buena en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy porque nos permites darnos cuenta de que ese otro, ese conflicto interno, a veces nos puede perjudicar en nuestra relación contigo. Por eso te pedimos, Padre, que ese mismo perdón en el cual tú nos has dado a nosotros, por muchas veces, nos enseñes poco a poco a través del tiempo, pero nos enseñes, Padre, a que nosotros sepamos perdonar así como tú perdonas. Que eso no implica ser amigo o mejor amigo de esa persona, de restaurar la relación que había antes, no, pero sí en el procedimiento de perdonar. Que no quede en esa persona, en ese otro, ni en nosotros. Que venga directamente de ti. Trabaja mucho en nuestro corazón para poder lidiar con esas personas que nos lastimaron mucho. Por si fue nuestra familia, si fue una persona cercana a nosotros. Ayúdanos para trabajar esa área en nuestra vida. Y que él vea, o que ella vea, que ese otro vea, que así como tú me perdonaste, yo también puedo perdonar a esas personas que me hicieron mucho daño. Porque ahora sé que tú quieres guardar mi corazón de toda amargura, de todo egoísmo y soberbia. Todo esto, Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues espero que te haya gustado este estudio. Te dejo con una alabanza muy bonita y que tengas una maravillosa semana. Trabaja mucho con ese otro, con ese verdugo y decide perdonar. Créeme que va a ser la mejor decisión que puedas tomar. Dios te bendiga. Llévame cerca de ti, de tu corazón. Yo quiero honrarte más allá de las palabras. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi
perdón me ha levantado, esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo, con tu sangre compraste mi libertad. Cada día al camino de lo eterno. Dejaré que me transformes hasta que el día sea perfecto. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo, con tu sangre compraste mi libertad. 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 Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad.